En este video nos centraremos en una estructura de peones típica de la defensa francesa, la cadena con vértice en E5. Por lo tanto, es muy importante su estudio y comprensión para nosotros que estudiamos francesa, además de que podría darse en otras variantes, otras aperturas, otras defensas. Al tener las blancas un peón en E5, podría desplegar un ataque en el flanco rey, aprovechando que tienen mayor espacio, que normalmente el monarca negro se encuentra en ese flanco del tablero y que no tendrá el caballo defensor del enroque situado en F6. De ahí que muchos ataques al enroque corto partan de esta estructura, como por ejemplo el tema de alfil por H7 y jaque, que en el canal tenemos un video sobre él, una partida de Alekhine muy interesante, muy bonita, que les recomiendo ver si aún no lo hacen. ¿Cuál es el tratamiento a seguir en este tipo de cadenas? Las negras podrían jugar C por D4. De esta forma abrirían la columna C, donde podrían maniobrar sus torres, pero también se haría más pequeña la cadena de las blancas. Por lo tanto, sería más fácil atacar su base y luego continuar con F6. Una ruptura que hay que valorar muy bien porque si las blancas se quedan con el control de la casilla E5, obtendrían ventaja. Por su parte, el primer jugador podría jugar con D por C5, desalojando la casilla de 4 que podría ocupar con una pieza, manteniendo el peón de E5, que sería una molestia para las negras, pero también podría intercambiar lo mismo el peón de D, el peón de E, y otro plan sería jugar con F4, F5 para atacar en el flanco rey. ¿Tienen mayor espacio? Hay que aprovecharlo. Veamos algunos ejemplos. Comencemos con una partida jugada en 1911 entre Aaron Nimzowitsch y George Salve. E4, E6, D4, D5, E5. La base de la cadena de las blancas es D4, por lo tanto, esta debe ser atacada. Es por ello que se recomienda C5, C3, caballo C6, caballo F3, dama B6, alfil D3. Observen que el blanco tiene una cadena que va desde B2 hasta E5, mientras la de las negras va desde F7 hasta D5. Alfil D7 es una imprecisión. Era mejor C por D4, C por D4 y ahora sí alfil D7. Pues de esta manera la base de la cadena sería nuevamente D4, ya que no tiene un peón que la defienda y sería más fácil atacarla, solamente habría que incrementar la presión en ella. Pero al jugar primero alfil D7 permite a las blancas D por C5, alfil por C5, enroque corto. F6, que es la jugada de la partida, es un error, pues las blancas podrán mantener el dominio de la casilla E5. Era mejor A5, ya que de esta forma evita que las blancas ganen espacio en el flanco dama y tiempos atacando el alfil, jugando B4. Alfil E7, alfil F4, F por E5, caballo por E5, alfil por E5 atacando G7. Si juega alfil F6, dama G5 jaque. G6, alfil por G6 jaque. H por G6, dama por G6 jaque, rey E7, alfil por F6 jaque, caballo por F6, dama G7 jaque, rey D6, dama por F6 y las blancas tendrían ventaja. Caballo F6 jugó Salve, caballo D2, con idea de caballo F3 para aumentar el control de la casilla E5. Pues tarde o temprano las negras jugarán alfil D6 para tratar de intercambiarlos y luego continuar con E5. Enroque corto, caballo F3, alfil D6. Dama E2, manteniendo el control de la casilla E5, torre a C8. Alfil D4, dama C7, caballo E5, alfil E8. Torre a E1, alfil por E5, alfil por E5. Vean cómo la lucha se basa en el control de la casilla E5. Dama C6, alfil D4. Alfil D7, dama C2, torre F7, torre E3. Para pasar la torre hacia G3, H3 y atacar
el enroque. B6, torre G3, rey H8, alfil por H7. Pues si caballo por H7, dama G6, amenazando alfil por G7 y mate en la próxima jugada, además de dama por torre. Por lo que juega luego de alfil por H7, E5, alfil G6, torre E7, torre 1 clavando el peón de E, ya que si peón por alfil, torre por torre. Dama D6, alfil E3, D4, alfil G5, torre por C3, torre por, peón por, dama por, rey G8, para quitarse de esa columna semiabierta, A3. Rey F8, alfil H4, alfil E8, alfil F5. Dama D4, dama por D4, peón por, torre por E7. Las simplificaciones le convienen a las blancas ya que posee un peón de más. Alfil D3, y pareja de alfiles. Rey D6, alfil por F6, G por F6, rey F1, alfil C6, H4 y las negras se rindieron. Pero el ataque a la cadena de peones con F6 no siempre es malo, sobre todo si las blancas no pueden controlar la casilla E5 posteriormente, como veremos en el siguiente ejemplo. Tengo que decirle a alguien acerca de esto. Partida jugada en 1999 en el torneo Guillermo García entre el maestro internacional Diasmanio Otero Acosta y el gran maestro Jesús Nogueiras Santiago, ambos cubanos. Se jugó una defensa francesa variante del avance. Dama B6, caballo F3, caballo C6, A3. Contra esta variante realizamos un video con la recomendación de Petrosian C4. Pero claro, no es la única jugada que se puede realizar. Nogueiras se inclinó por caballo H6, que es una maniobra típica en la defensa francesa, con la intención casi siempre de atacar al peón de D4, luego de C por D4 y caballo F5. B4, ganando espacio, C por D4, C por D4. De esta forma se ha reducido la cadena de peones de las blancas. Caballo F5, atacando la base. Alfil E3. Más frecuente es defender el peón de D4 con alfil B2, pero esta variante es interesante. F6 buscando contrajuego y podía jugar B5. Si caballo por E5, D por E5, caballo por E3, peón por, dama por E3 jaque, dama E2, dama C1 jaque, dama D1 y se podría repetir la posición y hacer tablas. En caso tal de rey F2, alfil C5 jaque, rey G3, F por E5, dama por E5, enroque corto, caballo B D2, dama C2 y es una posición donde a pesar de la diferencia material las negras están mejor, poseen la iniciativa y tienen diferentes recursos para aprovechar la posición del rey de las blancas. Alfil D3 jugó Otero, caballo por E3, F por E3, F por E5, B5, caballo por D4, peón por E4. Se podía continuar con alfil por E4, D por E4, caballo E5, pero jugó enroque corto. E por F3, dama por F3, dama por D4 jaque, rey H1, alfil D7. Fácilmente se podía jugar dama por A1, caballo C3, dama por A3, ya que dama F7 jaque no logra nada luego de rey D8. Alfil D7, caballo C3, alfil D6. B6, A6, torre a E1, enroque largo. Las negras tienen el control de la casilla E5. En cualquier momento pueden avanzar sus peones de ventaja y pasados. Dama E2, rey B8, torre C1, torre H, F8, alfil por A6. Torre por F1 jaque, dama por F1, torre F8. Dama D3, dama F4, atacando la torre, amenazando jaque mate, y las blancas se rindieron. ¡Fabuloso! Tráeme más puertas, Charlie. Vengo inspirado. Este grandulón es mi héroe. En la primera partida vimos que las blancas jugaron D por C5, dejando libre la casilla D4 para ser ocupada con otra pieza. Ganaron espacio en el flanco dama jugando B4 y cuando las negras realizaron F6, capturaron ya que quedaron con el control de la casilla E5 y por lo tanto con ventaja y ganaron la partida. En la segunda vimos que las negras realizaron la jugada C por D4, de esta forma abrieron la columna C,
se redujo la cadena de peones de las blancas, fue más fácil atacar la base y la jugada F6 sí les fue conveniente, ya que las blancas no tendrían el control de la casilla E5. ¿Qué nos falta? Ver el avance de F4, F5. Y por ello esta posición. El plan de las blancas es claro. F4, F5. Las negras podrían tratar de evitarlo jugando F5 ellas, pero tienen el inconveniente de la captura al paso E por F6. Movimiento especial del peón. Y luego de la recaptura quedarían en una mala posición. A5, torre a E1, B4. Pretenden atacar la cadena de peones que va desde B2 a E5. F5. A las blancas eso no les preocupa, ellas siguen con su plan. E por F5, G4. Con esta jugada pretenden terminar de abrir a su favor la columna F. F por G4, caballo G5, G6. Mucho mejor era H6, porque así no debilita las casillas oscuras, pues no tienen un alfil que las proteja. G6, torre F6, rey G7, torre E, F1. Ahora la lucha será contra el peón retrasado de F7. Alfil E8, dama F4, caballo D8. Vean cómo las negras, por tal de defender su peón, entran en una posición incómoda. E6, torre A6, dama E5, rey H6 para quitarse de los jaques al descubierto, torre 1, F5, F por E6 y los invito a pausar el video y a buscar la continuación. Mientras tanto, voy contando. 1, 2, 3. Caballo F7 jaque, dama por F7, torre H5 jaque, rey G7 y torre por G6 jaque mate. ¿Qué les ha parecido este video? Esta información vale millones. Bueno, si es así, no olviden suscribirse si aún no lo hacen, compartir para que más personas accedan a esta información, que quizás se suscriban y sigamos creciendo, comentar y darle like para que YouTube lo recomiende a más personas. Nos vemos en el próximo. Chao. ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida!